pasar a presentar a la primera de las ponentes. Bueno, quiero recordar también antes que los encuentros con SDA, en este caso, ¿no? El de hoy está dedicado a las contradicciones del diseño centrado en las personas, que yo creo que para cerrar el año es un tema que nos va a dar que pensar durante las vacaciones y hasta el siguiente encuentro, ya lo veréis. Quiero recordar eso, que el espíritu de estos encuentros, que celebramos más o menos una vez al trimestre, es tener un espacio seguro para compartir conocimiento, para conocer a otros colegas de profesión, bien sean de la propia administración o diseñadores, diseñadoras, y que sean un espacio seguro para compartir eso, conocimiento, para encontrar soluciones a problemas comunes o, si no hemos llegado a las soluciones, a los caminos que hemos recorrido hasta llegar al punto en el que estamos. Hoy, como siempre, contamos con personal de la Administración local, autonómica o nacional o con personas interesadas desde los ámbitos del diseño. Si recordáis y hacéis memoria, en la edición de septiembre nos acababan de dar el Premio Nacional de Diseño, estábamos muy contentas y lo celebramos mucho. Y hoy una de nuestras invitadas, la primera invitada, fue miembro de aquel jurado. Es Maritza Guadarrama, es una prestigiosísima profesional a la que además estamos muy agradecidas porque puso en palabras quiénes somos, qué hacemos y bueno, nos concedieron el premio. Así que, como os decía, la primera invitada es Maritza Guadarrama. Maritza es doctora en Ciencias de la Comunicación, es directora de la consultora Innuba y cuenta con más de 20 años de experiencia en el campo de la innovación, centrada en las personas. Ha sido socia y directora de Designit, una consultora global de diseño estratégico en la que ejerció pues, la dirección de Design Research. Fue directora regional en España y en Latinoamérica. Tenía un equipo de más de 90 diseñadores, investigadores y tecnólogos y consultores de negocio a su cargo. Y fue también directora regional de desarrollo de negocio en Norteamérica, en San Francisco. Maritza Guadarrama fue también fundadora y profesora de la Escuela H2I, una institución sin ánimo de lucro que durante más de 10 años dio formación en diseño en España y en Colombia. Y voy a detener mi presentación, voy a pasarle a ella el rol para que pueda compartir la suya. Y no me queda nada más que darle las gracias, darle de nuevo la bienvenida y dejaros con ella. Bueno, buenos días. Gracias, Cristina. Gracias al equipo eh, de los servicios digitales de Aragón. Sabéis que siempre para mí es un placer charlar con vosotros. Em, ¿Me escucháis bien? Solo sí. Vale, fenomenal. ¿Se Escuchamos me bien, pero vemos tu presentación con el... Esto es, ahora la vemos ¿Ahora sí? perfecta. Sí. Vale, fenomenal. Pues fijaros que cuando pensé en traer este tema a este encuentro, precisamente lo traía porque yo creo que creo no, los servicios digitales de Aracón creo que son realmente un baluarte del diseño centrado en las personas. Pero precisamente cuando uno abraza una premisa tan relevante como esta, que ha sido tan importante en los últimos 20 años, pues está bien de vez en cuando echarle una mirada porque a veces damos las cosas como por sentadas, ¿no? Y entonces, bueno, en realidad mi charla tiene como sentido invitar a una reflexión acerca de qué es esto del diseño centrado en las personas, visto ya con una distancia de más de 20 años, ¿no? Y lo cierto es esto, que es que por lo menos desde mi perspectiva, somos muchos los que hemos venido luchando en los últimos 20 años para precisamente poner la perspectiva del usuario en los procesos de diseño y sobre todo en los procesos de diseño en los que está incorporada la tecnología y más la tecnología digital. Entonces, hoy en día cualquier diseñador o diseñadora, cualquier equipo de trabajo, tiene yo creo que a su disposición con solo teclear en Google diseño centrado en el usuario, en las personas, pues una cantidad de recursos, una cantidad de reflexiones. Y esto es así, pese a que todavía sigue siendo bastante dominante el enfoque tecnocéntrico. Y yo por enfoque tecnocéntrico me refiero a esto que en vez de poner lo que necesitan las personas en el centro de la reflexión de la transformación digital tecnológica, se pone muchas veces la premisa de la funcionalidad. Como hay un dicho en inglés que dice, si se puede hacer, está bien. No, a veces si se puede hacer no está bien porque le complica la vida a las personas. A veces menos es más, ¿no? Y entonces, claro, yo creo que esta perspectiva del diseño centrado en las personas ha conquistado espacios que ni imaginábamos. O sea, que una administración como la del gobierno de Aragón,
haya montado un equipo, estéis sacando adelante perspectivas de diseño de servicio, a mí, honestamente, y os lo dije cuando a raíz del Premio Nacional de Diseño, bueno, me parecía imaginable, es como el sueño de hecho realidad, ¿no? De manera que, en efecto, o sea, yo creo que yo últimamente no me he encontrado ningún gestor, director, gerente que no reconozca la centralidad, la importancia de poner a las personas como una dimensión, ¿no?, importante del diseño en el siglo XXI, ¿no? Esto de poner a las personas en el centro del diseño. Y ya no es solamente un principio de diseño, por decirlo así, sino que digamos, se conoce si una organización, si una empresa, si una entidad tiene una mirada estratégica, una mirada de impacto, si tiene este principio incorporado. Porque si no, lo que ves es acciones, campañas, acciones que muchas veces son en realidad fake news, ¿no? Entonces, bueno, esa incorporación, si tuviéramos que sintetizar qué es el principio de poner al usuario o a la persona en el centro de los procesos de diseño, es que el diseño centrado en las personas busca entender las necesidades y demandas de los usuarios y las usuarias, proveer experiencias satisfactorias, reducir los tiempos de las transacciones y eliminar posibles fricciones causadas, por ejemplo, por la complejidad de los procesos o las complejidades tecnológicas, ¿no? En aquellos puntos en los que los seres humanos interactuamos con las instituciones y las tecnologías. Y es decir, o sea, que el diseño centrado en las personas busca en cierto sentido crear un mundo más amigable para las personas, porque muchas veces la transformación tecnológica tiene muchas aristas, en lugar de simplificar, complejiza. Y precisamente porque este enfoque ha ganado relevancia, yo creo que está bien hacer a veces un poco de alta en el camino y decir, bueno, el diseño centrado en las personas es bueno 100% o todavía nos quedan aspectos por refinar, reflexionar, y esto es lo que yo llamo problematizar. Cuando voy a compartir con vosotros 4 problemas, digamos, que yo veo en el diseño centrado en las personas, pero no porque esto sea malo, sino porque precisamente llevamos 20 años reflexionando sobre esto y está bien ir desbrozando todavía más qué significa esto de diseñar para las personas, ¿no? El primer problema que quiero compartir con vosotros es el problema del usuario, del término usuario, ¿no? Es más, yo he oído inclusive a políticos, a presidentes de compañías hablar de mis usuarios. Es que el término usuario es complicado. No es lo mismo usuario que persona, en todo caso, ¿no? Entonces, el término usuario es problemático, primero porque en realidad surge con la revolución digital. Y la revolución digital planteó como premisa la interacción persona-ordenador o ser humano-ordenador. En el principio de los tiempos era esto que llamábamos Human-Computer Interaction, interacción persona-computadora, ¿no? O persona-ordenador. Y el problema es que en la misma definición de usuario es singular, es individual. Y entonces, claro, el diseño centrado en los usuarios a veces peca de un hiperindividualismo. Es como si nosotros, Maritza, sin nada alrededor, interactuara con un ordenador como si yo no tuviera hijos, no tuviera un compañero con el que tomar decisiones, no tuviera compañeros de trabajo. Entonces, perdona. Entonces, bueno, hay un problema del usuario, es que en su base hay una definición de la persona del que interactúa extremadamente individual y quita, por ejemplo, y por eso traigo fotos, muchas veces quita del foco cuando la tecnología es usada por grupos, ¿no? El abuelo que está con el nieto o estamos decidiendo un viaje y estamos sentados en torno al ordenador viendo fotos para ver qué viaje vamos a decidir. Resulta que el Human Computer Interaction no preveía que los humanos viviéramos colectivamente en grupo, ¿no? También la noción de usuario pone el énfasis en el uso, pero es que con la tecnología hacemos más cosas que usarla. Tomamos decisiones, nos ilusionamos, eh, rompemos con nuestras parejas o con nuestros novios y novias. Es decir, que el término uso es un término muy utilitarista, como si con la tecnología no pudiéramos hacer, de alguna manera, otras cosas, ¿no?
El tercer problema del término usuario es que lo que decía, soslaya el carácter colectivo de muchos sujetos sociales. Por ejemplo, yo he sido muy partidaria de a veces hablar de sujetos en vez de usuarios, porque una familia, desde el punto de vista antropológico, sociológico, es un sujeto, pero es un sujeto colectivo. Una organización, no sé, los servicios digitales de Aragón, son un sujeto, pero son un sujeto colectivo. Entonces, ¿qué pasa cuando en lugar de diseñar para la persona o para el usuario, pensamos que estamos diseñando para colectivos? Y yo creo que ese el término usuario a veces no nos invita a pensar, digamos, en que en efecto un grupo de estudiantes es un colectivo, ¿no? Y finalmente, es verdad que ahora que hablamos del impacto social, ahora que hablamos de la sostenibilidad del planeta y empiezan a emerger reflexiones como, oye, vamos a pensar en ecosistemas, vamos a empezar a pensar en entornos complejos, es verdad que como que desde el punto de vista de diseño, la categoría de usuario se nos empieza a quedar un poco pequeñita, un poco reductiva. ¿Qué categorías tendríamos que usar para pensar en diseñar para ecosistemas? ¿No? Por ejemplo, ¿sigue siendo el usuario útil? No. ¿Qué nueva noción tendríamos que inventarnos? Precisamente porque cada vez más vamos a tener entornos de muchos stakeholders, de muchas empresas e instituciones trabajando juntas, de muchos colectivos, ¿vale? El segundo problema que quiero traer es el propio problema de la experiencia. Se supone que diseñamos centrados en los usuarios y en las personas para proveer unas experiencias. Y es que, claro, el problema de la experiencia también es un poquito problemática porque de alguna manera pone el énfasis en que dice, nosotros somos capaces de diseñar y controlar el comportamiento de las personas. Es decir, cuando decimos que diseñamos experiencias, en realidad lo que estamos diseñando son formas de interacción que nos guían, nos mueven, nos orientan a determinado tipo de acciones. Ya eso lo llamamos experiencia, pero es verdad que la experiencia humana es muy, muy compleja, no es solamente una serie de pasos que seguimos para para lograr algunas cosas, ¿no? Y en efecto, hay ejemplos clarísimos. Yo que he hecho mucho trabajo de campo para entender la interacción de las personas con entornos digitales, digamos que esta idea de que diseñamos experiencias omite a veces u obvia nociones como el hecho de que las personas hackean las tecnologías. Y traigo aquí una foto preciosa oye, a veces la tecnología no cumple lo que nosotros necesitamos y empezamos a hackearla. Tenemos que usar tiras de goma para sostener el móvil o los dispositivos, o a veces, esto es una foto más antigua, pero a veces tenemos que usar objetos físicos en la pantalla porque la interacción no me está permitiendo hacer todo lo que necesito hacer, ¿no? Entonces, nociones como hackeo o nociones como que la gente finalmente no hace necesariamente lo que hacemos, sino que se apropia de lo que nosotros le proponemos como proceso de experiencia y lo termina usando como le da la gana, ¿no? Y entonces yo he estado en test de usuarios en los que, por ejemplo, clientes míos estaban viendo la interacción de una persona con su herramienta digital y le decía que no, que clica aquí. Dice, bueno, ¿será que la señora o el señor no quería clicar ahí? O sea, vamos a ver, es que tú lo diseñes no significa que la persona haga lo que tú quieres que haga, ¿no? Y por último también el hecho de que finalmente cuando uno diseña desde las pantallas, y por eso a mí me encanta el eslogan de los servicios digitales de Aragón, y es que en realidad la experiencia digital está inmersa en una experiencia más grande, que es la experiencia humana, ¿no? Y precisamente para los seres humanos, para ti que eres diseñador de una experiencia digital, claro, tu mundo es así de cuadradito, de una pantalla, pero resulta que para esa persona hay un contexto, hay unos elementos con los que interactúa fuera de la pantalla, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo que mi abuela cuando quería venir, algún programa de televisión en los 80, en los 90 que se llamaba El Precio Justo, que era un programa de concursos, y mi abuela se maquillaba para ver la televisión, porque él decía, ¿qué pasa si ese señor me ve? ¿No? Entonces, claro, pareciera absurdo, pero en realidad para mi abuela lo que ocurría es que su experiencia de ver la televisión era continuo,
con el hecho de que podía tener alguna interacción, podía ocurrir alguna interacción, quién sabe, ¿no? El tercer problema que quiero compartir con vosotros es también la noción de inmediatez. Se supone que diseñamos para que desaparezcan los tiempos y los espacios, ¿no? Esta idea de que consideramos una experiencia de interacción satisfactoria aquella que provee algo inmediato, ¿no? Aquí, ahora, en un clic. Esa ha sido la promesa básica de lo digital, ¿no? De que podemos tener el mundo en la palma de nuestra mano con un clic. Y claro, el problema es que cuando uno quiere hacer desaparecer tiempos y espacios, siendo los seres humanos unas criaturas espaciotemporales, empiezan a aparecer problemas también y problemas de contradicción. Entonces, una de las grandes problemáticas del diseño centrado en las personas, orientada a la satisfacción y a la desaparición de los tiempos y espacios, es que, digamos que parece que hoy en día, viendo lo que estamos haciendo con el planeta y viendo el tipo de disposiciones que tenemos que reforzar en los seres humanos, parece que hay una contradicción entre la disposición de largo plazo, de que no podemos tener todo inmediatamente porque nos vamos a cargar el planeta, de que no tenemos, de que las cosas pueden ser complejas y no necesariamente el valor de la inmediatez es el adecuado. Entonces parece que eso, que por una parte el diseño digital y la revolución digital va contra el corto plazo, la satisfacción inmediata, y por otro caso tenemos que preparar a la humanidad y prepararnos como personas para tomar, digamos, hacer ciertos sacrificios, pensar un poco en el medio y el largo plazo si queremos hacer de este mundo sostenible y si queremos hacer de este mundo vivible en un plazo, todavía en un plazo, del plazo de nuestra vida. Entonces, digamos que esa es la contradicción de la inmediatez, yo creo que es un tema también a reservar. Podríamos diseñar, y esto lo pienso como reto, podríamos diseñar experiencias que en vez de fomentar la inmediatez, fomenten una reflexión a medio plazo, algo en lo que la espera sea también un valor o algún tipo de renuncia sea también un valor de la interacción. Pues ahora mismo parece como un poco loco, pero bueno, igual no está mal pensárselo, ¿no? Y por último, quería traer el otro término problemático o un término que me gusta problematizar, que es el de la amigabilidad. O sea, se supone que hacemos diseño centrado en las personas para reducir aristas con la tecnología, ¿no? Para hacer lo que llaman interacciones friendly, ¿no? Amigables. Eh, pero lo cierto es que reducir todas las fricciones que produce la interacción con la tecnología es complicado. Porque, eh, claro, en la medida en que buena parte de las decisiones que nos presenta la tecnología están, digamos, ligadas a algoritmos y a datos que no se hacen evidentes, en realidad lo que estamos haciendo es reducir quizás una fricción necesaria en la que tendríamos que tener todos conciencia de cuando estamos interactuando con algoritmos. Y en lugar de hacer amable la interacción, deberíamos, como digo yo, ponerle pinchos a esa interacción sencillamente para que llame la atención el hecho de que aquí no estamos interactuando, sino con una modelización matemática que me está de alguna manera incidiendo en mi comportamiento, ¿no? Entonces, claro, por una parte, claro, el diseño centrado en las personas fue pensado para hacer más amable la interacción con la tecnología, pero ahora estamos llegando a un punto en que quizás el diseño tenga que estar centrado en la creación de fricciones para que se hagan evidentes decisiones que está tomando la tecnología por nosotros y que no nos estamos dando cuenta, ¿no? Y esto está ligado obviamente a la recolección de datos, al tipo de cosas que hacemos con los datos que recogemos de las personas que interactúan con nuestros entornos tecnológicos, ¿no? Y por último, también el tema de la fricción tiene que ver con, bueno, finalmente vamos a un mundo cada vez más minimalista en términos de interacción. O sea, yo no sé cuánto durará el ordenador como aparato o cuánto durarán los móviles como aparatos en las manos, pero bueno, estamos yendo ya estamos pensando en colocar, en que solo con las gafas, con unas gafas podamos hacer todas las interacciones o con chips implantados en nuestra piel, ¿no? De hecho, hay una foto famosa que no la conseguí para ponerosla aquí, que es este chico que es daltónico y es ciego de colores y le han insertado una cámara en el cerebro
y el chico es capaz de oír los colores, ¿no? De manera que esa es una interfaz tecnológica que no tiene pantalla, digamos, ¿no? Entonces, pero y sin embargo, ese chisme que le han implantado, esa cámara de colores, digamos ese sensor de colores que le han insertado a este chico, que por cierto está haciendo ahora música, le ha puesto, porque en fin, le ha puesto música a los colores que ve, en fin. Bueno, la pregunta será, ¿qué va a ser de la profesión de los diseñadores cuando ya no queden pantallas y cuando tengamos que poner en evidencia capas invisibles de la tecnología que está, como he dicho, tomando decisiones por nosotros? Entonces, está bien reflexionar en el usuario, está bien reflexionar acerca de las experiencias, está muy bien reflexionar acerca de la inmediatez y está muy bien reflexionar acerca de la amigabilidad. Entonces, claro, tendréis con toda razón decirme, bueno, Maritza, ¿y entonces, y entonces qué? ¿No? Bueno, ¿qué implicaciones tiene todo esto a la hora de diseñar servicios digitales? Y bueno, yo no soy genio, o sea, yo tengo una reflexión, si tuviera aquí una respuesta, os aseguro que la estaría poniendo en práctica, pero bueno, sí que creo que hay unas líneas de trabajo y yo creo que estos encuentros de los servicios digitales de Arocon están muy bien para pensar y para crear esa reflexión. Este, yo sí creo que hay unas líneas de trabajo claras. No tengo la solución, pero sí creo que hay unas líneas de trabajo. Una es, ¿qué pasa si en vez de diseñar, si pasamos del diseño de la experiencia amigable al diseño para la decisión consciente? Por ejemplo, ¿no? Si ayudamos a nuestros usuarios la- a tomar decisiones conscientes, y esto implica a veces, bueno, postergar la decisión o darle una doble pensada, yo qué sé, ¿no? Lo segundo es pensar también, yo creo que los diseñadores tenemos una responsabilidad ética hoy en día, que es pensar en el impacto de la opacidad y de la opacidad que creamos cuando quitamos determinadas fricciones con la tecnología. Claro, cuando tenemos a un niño que solo hace, que con clic hace todo, pide Uber, ¿qué estamos produciendo allí cuando le eliminamos a un usuario todas las fricciones y solo le damos un botón, ¿no? ¿Qué, qué, qué tipo de opacidad y qué tipo de disposiciones estamos fomentando, ¿no? La tercera tiene que ver con que, vale, vamos a diseñar experiencias amables y amigables con las personas, pero vamos a tener que empezar a meter al planeta como un stakeholder dentro de dentro de esa amabilidad. Es decir, que tenemos que meter a la capa, digamos, cuando pensamos en el diseño central de las personas, normalmente tratamos de representar como tres capas o tres entornos que tienen que conseguir, ¿no? Que es el de la deseabilidad, la viabilidad y la factibilidad, ¿no? Bueno, vamos a tener que meter la sostenibilidad como una cuarta dimensión del diseño para que seamos amables también con el planeta, porque nos dijeron que la revolución digital era la revolución limpia y ya hoy sabemos que no, que los ordenadores y todo lo que está detrás de ellos producen tanto CO2 o más que algunas actividades que parecen claramente guarras, ¿no? Y que embarran el planeta. Y por último, la tercera reflexión es que os preguntéis si lo que tenéis delante como personas es un sujeto colectivo y por tanto diseñemos para un sujeto colectivo, para gente que tiene que tomar decisiones juntas. Lo vimos clarísimo cuando nosotros diseñamos, por ejemplo, toda una interacción de seguros de coches, pues resulta que cuando tú vas a cerrar un seguro y tienes pareja, normalmente tú lo consultas con tu pareja y eso a veces no se toma en cuenta, ¿no? O quieres pedir una subvención, a veces tienes que consultarlo con tu consejo de accionistas o con tu consejo de vecinos. Entonces, bueno, mi invitación es que cuando pensemos en una interacción, no olvidemos que los seres humanos también somos sujetos colectivos. Y pensarlo desde ahí puede dar también unas soluciones de diseño muy potentes y muy válidas. Y ya está. Quería traeros cuatro problemas y cuatro líneas de reflexión que nos hagan mejores diseñadores. Muchas gracias. Yo quiero recuperar, bueno, los aspectos para la reflexión que comentaba Marisa, que había como, pues bueno, cuatro grandes aspectos que ya mencionaba.
la decisión consciente, la opacidad de las fricciones, la sostenibilidad y lo colectivo, y no sabía muy bien por dónde tirar, pero bueno, había una pregunta entre el público que hablaba sobre la importancia de la decisión consciente y un poco también para los dos, pues sería cómo poder incorporar esa decisión consciente en un rediseño de un servicio normal e incluso llevándolo más allá, pues si tiene esto cabida en la parte que estamos haciendo de atención a la ciudadanía, ¿no? Bueno, pues igual vuestros dos puntos de vista, desde lo más general a Carlos igual ya lo más particular. Y luego una pregunta que se nos repite mucho, os lo lanzo ya a los dos, así podéis ir pensando. ¿Cómo explicar el valor de esto a un nuevo director general que pueda aparecer, por ejemplo, en junio de 2023? Ahí os lo dejo. Qué preguntas más fáciles, José. Pues mira, con respecto a la decisión consciente, yo creo que en el caso de yo quiero decir que cuando un equipo como el SDA diseña un servicio, no solamente está diseñando un servicio, digamos, centrado en las personas, eh, y está usando tecnología, está en un proceso de transformación digital, está creando ciudadanía, está haciendo mejor democracia. O sea, en el sentido de que en el caso de la administración pública, es que las personas no son las personas, son los ciudadanos. Y esto, esto en un momento en momentos como sociales, políticos, en los que estamos no es baladí. Entonces, yo pienso que en el caso, un servicio público no es Uber, y yo trataría de huir de metáforas, digamos, agresivas, porque en realidad lo que estamos haciendo son servicios que, por una parte, tienen que ser capaces de ayudar a los ciudadanos de dar mejor servicio, pero en una democracia somos los ciudadanos los que tenemos que ejercer, digamos, nuestros derechos y también y hacer uso de nuestras responsabilidades, ¿no? Entonces, yo en el caso de la administración pública, digamos, la capa que pondría, más allá de la amabilidad y de la facilidad de uso y de hacer más amable la interacción con la administración, que realmente a veces no, la más de las veces es muy, muy complicada, muy dura, tiene que ver con la conciencia de que finalmente esto es un servicio al ciudadano y de que lo que estamos haciendo es hacer que la gente ejerza mejor sus derechos, o sea, que tenga derecho a acceder a lo que tiene derecho, que nadie se lo ha regalado, que vivimos en democracia y ese es nuestro derecho, pero que también tome sus responsabilidades cuando tenga que ser, ¿no? En términos de los datos, en términos de procesos. Y en el caso particularmente digamos, de la conciencia o de las decisiones ligadas a la conciencia, yo sí creo que hay una responsabilidad en las administraciones públicas que tienen que ver con empezar a reflexionar seriamente sobre el tema del dato. Y sé que los servicios digitales de Aragón están también con una reflexión acerca de Big Data y todo esto, ¿no? O sea, como, yo creo que ahí hay una pregunta muy importante, es cómo se da a la ciudadanía visibilidad de alguna de estos temas, sabiendo que son temas muy, muy, muy complejos, ¿no? Pero bueno, ¿quién ha dicho que diseñar sea algo fácil? ¿No? Ponía Carlos la metáfora de la cuchara a la ciudad. Pues sí, pero es que hay un orden de magnitud entre una cuchara y una ciudad, ¿no? Hay varios órdenes de magnitud entre medias, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ese es el reto. Creo que todavía hay mucho trabajo higiénico por hacer, o sea, como básico y de desatar nudos básicos, pero como estoy segura eh, que vais a seguir trabajando y lo vais a seguir haciendo fenomenal. Además, vaya, contad con mi apoyo para eso, pues vais a tener que en algún momento enfrentaros a estos retos. Dejo a Carlos y después podemos ir a lo de convencer al director general o a quien sea, o a la directora. No. Venga, vale. La parte de hacer consciente. Creo que en nuestro mundo de la administración pública, pues con toda la normativa que apoya las cosas, las espaldas las tenemos guardadas, ¿no? El tema está en cómo hacemos que la gente entienda eso, y yo creo que un cuestionario de esto ya hemos hablado alguna vez, ¿no? El cómo hacemos que la gente sea consciente a través bueno, del lenguaje claro, de la comunicación clara. En el mundo de la salud se habla mucho de la toma de decisiones compartida. Entonces, ¿cómo hacemos ese momento de tomar una decisión consciente y estamos asegurándonos de que la persona efectivamente lo está comprobando? No tengo ni idea, pero ya es un buen reto de diseño el qué mecanismos podemos articular para realmente confirmar que la gente está entendiendo las cosas que está firmando, que está probando. Tenemos un gran reto. Por supuesto, tenemos que romper esa excusa que tenemos ahora de la normativa, de
estamos salvados, ¿no? Y ver cómo esa normativa se hace entendible y también cómo como administración nos aseguramos de la comprensión. Yo voy como creo que va a ser rápido, voy con la segunda respuesta, el de cómo convencer a un director que entre, o sí, creo que era la pregunta de José. Tengo dos respuestas, la políticamente correcta, que sería algo así como vamos a enseñar casos de éxito, ¿no? Pues vamos a contarles cómo a través del diseño se ha inspirado un cambio de ley, o vamos a contarles cómo a través del diseño se ha creado un sistema de diseño que tiene estas ventajas, o vamos a contarle cómo a través de la digitalización hemos ahorrado X. Y la menos correcta sería haciendo diseño centrado en el usuario o en la persona con el director general, que ya sabéis que a mí esto me gusta. Vamos a enterarnos muy bien quién es esta persona, qué necesita y vamos a ajustar ese momento de venta, ¿no? Vamos a darle el valor que está esperando pues en función de lo que quiero oír, que creo que es sincero y también es real. Pues mira, construyendo Fin. sobre lo que dice Carlos, yo creo que es una muy buena idea el tema de los casos de éxito. Lo que pasa es que yo me imagino que a un director general también le importa lo que puede contar fuera, las noticias, lo noticiable de esto, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay un tema a trabajar que, fíjate que durante mucho tiempo en los entornos de diseño en los que yo trabajaba, parecía que la dimensión de comunicación, la capa de contar lo que hacemos, cómo lo contamos y que de alguna manera también sea de parte de la agenda pública de lo que hace el gobierno, lo veíamos casi con nos parecía como casi que lo veíamos con desprecio, para ser honesto, porque teníamos una premisa que era show me, don't tell me, ¿no? O sea, muéstrame, no me digas, o sea, no me digas lo que yo vas a hacer, sino muéstramelo. Pero es que es verdad que con la experiencia me he dado cuenta de que todo proyecto de diseño tiene que tener en paralelo un plan de comunicación, porque la narrativa tiene impacto. O sea, nuestras narrativas tienen impacto. La historia que ha contado Carlos como una proeza heroica, ¿no? Como un trabajo heroico de ascenso a una montaña que hay que conquistar y que tiene que ver con traer a todos los funcionarios, tratar de que todos se nos sumen, es una narrativa heroica y creo que y la escuchamos y decimos, chicos, y chicas, habéis hecho un trabajo enorme, porque es como subir a una montaña, ¿no? Entonces, mi, mi, no sé quién será la persona que finalmente o no esté en ese sitio, ojalá que sea afín a, al servicio a los ciudadanos, no siempre es así, ojalá que tenga como propósito el servicio de los ciudadanos, pero yo sí os digo que desde ya pensad que junto con toda esta metodología que ha mostrado Carlos de diseño, de, sabes, investigar, prototipar, pongáis una metodología paralela, un track paralelo, en la medida de lo posible que sea el plan de comunicación. Porque a lo que sí son sensibles los políticos es a eso, es a temas reputacionales, a temas de comunicación y a temas de, bueno, de cómo finalmente se le ve la cara, ¿no? En este aspecto. Eh, Yo creo que ese es también es un tema pendiente de los procesos de diseño. ¿Cómo se incorpora la narrativa también como un como una palanca de impacto? Pues muchas gracias de nuevo a los dos. Subiremos muchos 8000 entre todos, yo creo. Antes de acabar, quería hacer un pequeño comentario más. Bueno, el One More Thing de Steve Jobs o el autobombo de Telecinco, como queráis. Pero aprovechando que tenemos mucha gente que forma parte del Gobierno de Aragón, queríamos comentaros que hemos desarrollado una nueva funcionalidad de gestor de expedientes que no, que es una cosa que no vamos a hacer una sesión de formación, o sea, no vamos a hacer una sesión ad hoc para ello, pero que está disponible ya para todos. Y es que a partir de ahora, tras un proceso de configuración previo, las solicitudes que entren a través del tramitador online generarán automáticamente expedientes dentro del gestor de expedientes. Eh, yo creo que esto ahorra bastante trabajo, que a nivel de valor aporta mucho tiempo a todo el mundo ganado y que es una cosa que está muy bien. No me quiero extender sobre ello, pero vamos, bueno, pues sobre todo que sepáis que el proceso de implantación pasa porque habléis con vuestras unidades de apoyo, cada uno con la suya. Tened en cuenta que tenemos 800 trámites ya en el tramitador online y que no podemos hacerlos todos a la vez porque lleva esta configuración. Entonces, bueno, según vayáis
vayamos teniendo casos, los iremos incorporando y será una cosa progresiva. Y para cualquier información adicional podéis encontrarla en el manual de gestor de expedientes. En la parte de expedientes hay una pestañita de generación automática de expedientes, ¿vale? Pues después de este pequeño inciso, lo dicho, dar muchísimas gracias a Maritza y a Carlos, que los queremos mucho a los dos. Y os esperamos en el próximo Encuentros con SDA, pues que será ya en 2023. Así que os deseo feliz Navidad, que podáis descansar todos un poco y volvemos, pues eso, con más fuerzas para subir 8000 en invierno, que es ya lo máximo. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta Adiós. luego.